Siguiendo con la grabación de estos videos geométricos, hoy día vamos con la segunda parte del teorema de Tales. Ya está explicado las relaciones que se cumplen, ¿cierto? Las proporciones que se dan entre líneas paralelas y por lo tanto ahora solamente voy a ir directamente a la ejercitación. Si alguien tiene duda con respecto al teorema puede ver el primer video. Ya. Bueno, Eh, antes de que empecemos la ejercitación, la resolución de estos ejercicios, voy a comentarle que del 19 en adelante, la mayoría de ellos son ejercicios que he sacado de las publicaciones del DENRE, de los ensayos que se han aplicado para la prueba de selección de ingreso a la universidad. ¿Ya? Así que entonces, para que sepan de que de ahí salió este material, y en la parte final hay algunos ejercicios que tienen que ver con el teorema de Tales, pero que incluye también perímetro y área. ¿Ya? Y eso lo saqué de guías, de distintas guías que he encontrado por ahí. Entonces, esa es la explicación de esta parte y partimos entonces de inmediato con el ejercicio 19. Pues ya habíamos hecho 18 en el primer video del teorema de Tales, ahora vamos con del 19 en adelante. Dice, AE paralelo con CB. Ya tenemos paralelas, entonces sabemos que podemos aplicar, ¿cierto?, el teorema de Tales. AD mide 20, esos 20, lo vamos a colocar aquí, son centímetros, ¿no? Después AC nos dice que mide, ahí está, AC 6 centímetros, y ED 18 centímetros. Colocamos entonces que todo este trazo mide 18, todo está en centímetros. Y DB es nuestro valor que no conocemos y lo típico le colocamos X. Bien, ahí tenemos entonces planteado todo lo que tenemos que resolver. Como esta medida es 20 y AC mide 6, podemos sin ningún problema determinar de inmediato el trazo CD. 6 para llegar a 20, 14. 14 centímetros se mide el trazo CD. Y con eso ya podemos resolver sin mayor problema para determinar el valor de X, haciendo la razón de 18 esa X. Vean entonces que estoy tomando el trazo completo con BD. ¿Ya? Por lo tanto, si partí con el trazo completo en otro lado, tengo que hacer lo mismo. Partir con la medida del trazo completo, que es 20. Y si aquí tomé de D a B X para la primera razón, en el otro tengo que tomar también, partiendo desde D, DC 14. Y listo. Y ahora ya podemos determinar, claro que nos conviene aquí simplificar, ¿cierto? 2 por 10 da 20, 2 por 7 da 14. Entonces, multiplicamos cruzado, 18 por 7, 7 por 8, 56, 5. 7 por 1, 7 y 5, 12, 126. ¿Ya? Y aquí nos quedó 10 por X, que da 10X. Despejamos y al dividir por 10, 126 dividido 10 da 12,6 centímetros. Listo. Ahí está el primer ejercicio entonces, en el cual no nos encontramos con grandes novedades. El que domina el teorema de Tales debería poder sacar este tipo de ejercicios sin ningún problema. Vamos a otro ejercicio que salió entonces en la antigua PSU. AC paralelo con D. Ya tenemos paralela. Sabemos que podemos aplicar entonces el teorema de Tales. AC mide 15. Colocamos 15. DE 5. BE 3 y CE X. Ya. Y aunque son preguntas de la PSU, ¿cierto?, que se tomaba antes para el ingreso a la universidad, el teorema Tales también está incluido en la prueba de transición. Así que también se aplica para las pruebas del año 2020 y 2021. Entonces, resolvamos este. Este es un tipo de ejercicio en el cual se equivocan bastante. Yo les voy a decir cuál es el error que cometen. Dicen 3 es a 5, como X es a 15. Y ese es el error que cometen.
Porque si yo hago la razón entre 3 y 5, vean que estoy haciendo la razón entre dos lados del triángulo más pequeño. Por lo tanto, la otra razón también tiene que ser entre los dos lados del triángulo, pero del triángulo mayor. Estos dos lados. Por lo tanto, si yo considero este lado BC, tengo que sumar 3 con X. 3 más X. Y eso es a 15. Y listo. Producto cruzado, 3 por 15. 45, 5 por 3, 15, 5 por X, 5X. Restamos estos 15, 45 menos 15 da 30 igual a 5X. Y 30 dividido 5 da 6. C, que es X, entonces son 6 centímetros. 21. Este es otro tipo de pregunta que aparece mucho en estos ensayos de evaluación, ¿cierto?, que se toman antes del ingreso a la universidad y que son colocar, ¿cierto?, digamos el dibujo típico del teorema de Tales, pero después colocar algunas razones y uno tiene que verificar si esas son verdaderas o falsas, depende de lo que me pregunten. En este caso me están preguntando, ¿cierto?, cuál es verdadera. Ya, veamos entonces cada una de ellas. La primera me dice que DE es a AB. Vean que DE es un lado de este triángulo pequeño. DE está sobre la paralela y AB está sobre la paralela en el otro triángulo, que es el triángulo mayor, ¿ya? Y después me dice que está en razón con AC y con CD, ¿ya? A ver, si comenzamos con DE, lo voy a marcar acá, con DE, y después dijimos AB, estoy partiendo con el triángulo menor, con el más pequeño, ¿ya? Por lo tanto, en la razón siguiente debería partir con el triángulo pequeño, o sea, debería partir con DC, ¿ya?, o con EC, pero no con AC, porque ese es el lado del triángulo mayor, ¿ya? Entonces, si hago la razón triángulo menor, un trazo del triángulo menor con un trazo del triángulo mayor, en la segunda razón también debería ser lo mismo. O sea, triángulo menor, triángulo mayor. Y vean que AC es del triángulo mayor, o sea, esta es falsa. Ya, la siguiente. AB es a DE. Nuevamente tenemos AB es a DE, pero ahora primero está el trazo del triángulo mayor y relacionado con el trazo del triángulo menor. Ambas sobre las paralelas. Y después me habla de BC y EC, ¿ya? BC, lado del triángulo mayor, y EC, lado del triángulo menor. Entonces, aquí sí tenemos la razón dada, ¿ya?, como corresponde, y por lo tanto esa es verdadera. Y la tercera, AB es a AC. AB, ahí tenemos AB, es a AC, o sea, aquí me está hablando de los dos lados del triángulo mayor, por lo tanto ahora debería estar relacionado con los dos lados del triángulo menor, y en ese mismo orden. O sea, debería ser aquí ED con DC, ¿ya? Y que tenemos DE o ED, que es lo mismo, con CD. O sea, esta también es verdadera. Eso, y por lo tanto, lo que yo les comentaba en el primer video, de que aquí es muy importante el orden en que uno trabaje para poder entonces establecer las proporciones como corresponde. Siguiente, ejercicio 22. Dice, ST con QR, ahí está, son paralelas. SQ mide X más 3, así que lo colocamos, ahí está Q, ¿ya? X más 3. QP, X más 2. Ya, X más 2. TR, X más 8. X más 8. Y RP, X más 6. O sea, nos dan todas las medidas de los trazos. Y entonces nos permiten, nos piden, ¿cierto?, cuál es la expresión que permite determinar X. Eso es. Y entonces tenemos que ver cuál de esas expresiones nos podrían servir, ¿ya?
por ejemplo, acá en la primera nos dice x más 3 relacionado con x más 2. Está haciendo esta razón, ¿ya? Recuerden que si yo hago la razón x más 3 es a x más 2, aquí en el otro lado, en la otra línea, tengo que hacer ese mismo orden. O sea, partir de x más 8 y hacer la razón x más 8 con x más 6. Bueno, y aquí si vemos, porque este ejercicio está, lo coloqué con las alternativas, si vemos la alternativa aquí de inmediato nos damos cuenta que esta es la correcta, pues esa es verdadera, ¿no? Y por lo tanto es la alternativa A. Obviamente que si revisamos las otras, algún error se produce. Por ejemplo, si yo reviso B, dice x más 2 en razón con x más 6, x más 2, con x más 6. O sea, me está hablando de estos dos lados del triángulo pequeño, ¿ya? Si yo partí con x más 2 con este lado del triángulo menor, ¿ya? El triángulo más grande voy a tener que partir con este, ¿cierto? Para hacerlo en orden. ¿Mm? Y sería 2x más 2. Ya, la cosa que aquí no nos cuadra. Ahora, si no trabajamos con el triángulo completo, si trabajamos solamente con estos trazos, yo tengo que hacer la razón. Aquí lo voy a colocar. Si hago la razón x más 2 con x más 6, estoy analizando esta b. X más 2 con x. ¿Qué tendría que colocar entonces en la otra? Si son la medida de estos trazos, aquí tengo que colocar la medida de estos trazos en el mismo orden. Si partí con x más 2, debería comenzar con x más 3. Si después fue x más 6, debería ser x más 8. Y ustedes ven que eso está mal porque está la fracción en forma inversa. Entonces, esta es falsa. Y así, y ahí podríamos ir analizando las otras, pero no es necesario. Ya sabemos que la A era la correcta. Siguiente. ABMN trapecio. ¿Para qué nos dan esta información de que es un trapecio? Bueno, para decirnos que AB con MN son paralelas, ¿eh? Entonces, AB paralelo con MN por el hecho de ser un trapecio. NC mide 8. NC mide 8. MC 12 centímetros. BC 15 centímetros. AC mide X. Ya. Otra forma de dar el ejercicio, y ustedes saben, porque se los dije en el primer video, de que cuando estas dos líneas diagonales se cruzan entre las paralelas, cuando se cruzan entre las paralelas, hay muchos alumnos que se equivocan en la forma de plantear las razones, porque hay que hacerlo aquí con cuidado. ¿Y se acuerdan lo que les planteé, lo que les dije? De que si yo hago la razón 8 es a 12, o sea, estoy trabajando con ese triángulo, con el triángulo NCM, si hago la razón 8, 12, ¿ya? La razón siguiente debe seguir la siguiente regla, que si yo comienzo con 8, en la otra razón debo comenzar con el que está en la misma línea del 8, o sea, 15. Y lo mismo, si aquí después en el denominador coloco 12, en el otro denominador coloco el que está en la misma línea del 12, que es X. Y eso, una forma de recordarlo. Y simplificamos por 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 y producto cruzado. 2 por X, 2X, 3 por 15, 45 y dividimos. 45 dividido 2, 22,5 centímetros. Esto que estamos trabajando en esa unidad. Listo. Ejercicio que uno lo ve fácil o simple, pero se equivocan bastante en plantear la proporción. Bueno, y aquí llegamos al ejercicio 24. Este ejercicio, cuando salió en la prueba de selección universitaria, en la PSU, no tuvo muchos logros, fue de un porcentaje de logro bastante bajo, ¿ya? Y muchos las omitieron. Pero veamos qué pasa, porque cuál es la situación que hace que no haya resultado un ejercicio que para muchos pudiera resultar fácil. Porque, ¿qué vamos a trabajar? El teorema de Tales. Veamos.
ABCD es paralelogramo. Ya, si es paralelogramo, sabemos entonces que los lados opuestos son paralelos. Entonces aquí estoy hablando que AD con BC son paralelos y también que DC con AB son paralelas. Ya, FC mide 12. FC 12. EF mide 4. Y AE mide 18. Determinar DEX. Listo. Ahí está planteado. Entonces, ¿cuál es el problema que puede ocurrir, cierto? Que haga que los alumnos no puedan resolver el ejercicio. Y tiene que ver con lo siguiente. Si aquí tenemos lados opuestos que son paralelos y yo quiero aplicar el teorema de Tales, podría decir, bueno, x es a 4 aquí, x es a 4, ¿ya? Si partí con este trazo, con este lado, ¿cierto? Aquí en el otro lado debo partir con ese trazo. Ahora, ese lado BC no lo tengo. Y este mide 12. Entonces planteamos x a 4, ¿ah? X a 4 en este triángulo, en el triángulo menor, y en el triángulo mayor, el mismo orden, BC es a 12, y me encuentro con dos incógnitas, ¿ya? La X y BC, que tampoco sé cuánto es. Entonces por ahí puede estar el problema de que los alumnos le costó sacar el ejercicio. Pero hay que pensar de que si me dieron aquí un valor, 18, es para que lo ocupen, ¿cierto? Y si yo planteo esto, no he ocupado el 18, entonces de algún modo tengo que ocupar ese valor. Bueno, y la clave estaba, y vean lo simple que es, la clave estaba en que todo este lado, ¿cierto?, tiene la misma medida que este otro lado, ¿cierto? Entonces, si aquí tengo 18 y tengo X, este trazo BC mide 18 más X. Por lo tanto, el planteamiento de esta proporción queda ya X a 4 y BC es 18 más X es a 12. Y se nos da una ecuación que no hay ningún problema para resolver, ¿cierto? 12 por X, 12X, 4 por 18, 72, 4 por X, 4X. 12 menos 4, 8x igual 72. Y 72 dividido 8 da 9. Y como nos pedían determinar DE, que está representado por X, DE entonces 9. Listo. Ahí está el ejercicio 24, que algún problema les presentó a los alumnos que se presentaron a rendir la PSU en ese año. Seguimos. Ejercicio 25. En la figura, AB mide A, BC mide B, CE, acá está C, mide C. Si BD y CE son paralelas, ya, ¿cuánto mide entonces DB? X. Ya. Otra pregunta que apareció en la prueba de selección universitaria, que podría uno decir de que no tiene nada en especial, pero está lo que yo le he expresado muchas veces en algunos ejercicios que ya hemos hecho, de que en este ejercicio tiende mucho a ser la razón que está incorrecta. Esta está incorrecta. A es a X como B es a C. Tiende mucho a ser esa razón, esa proporción, y no corresponde. Porque recuerden que si yo hago la razón de A es a X, que corresponde a los dos lados del triángulo pequeño, ahora tengo que hacer la razón entre los dos lados del triángulo mayor. O sea, A más B, porque ese trazo mide, ¿cierto? Este lado del triángulo mide A más la parte B, A más B. Y C. Por lo tanto, producto cruzado, X por A más B, X por A más B y A por C, AC. Luego, X es igual a AC y el A más B que pasa dividiendo y listo. Y ahí está el valor de X, que aquí correspondería entonces a la alternativa B.
Seguimos. 26. En la figura MN paralelo con PQ. Ya, tenemos paralela, podemos aplicar el teorema y tenemos que analizar estas situaciones. Entonces, faltó colocar es verdadero que. Bueno, vamos a buscar las verdades ya. Entonces, ¿es verdadero que o se cumple cuáles de ellas? Veamos cada una. MN es a PQ, ¿ya? MN es a PQ, o sea, son los dos, el lado grande el lado del, que diga, del triángulo mayor, del más grande, con el lado del triángulo pequeño y que están sobre la paralela. Ya, MN es a PQ como MO, el lado del triángulo mayor, es a OP como el lado del triángulo menor. Ya, o sea, aquí esta es verdadera, ¿cierto? Cumple con los requisitos que tiene el teorema de Tales para plantear la proporción. Veamos la siguiente. OM es a OP, ¿ya? OM es a OP, estamos hablando de OM con este. Y recuerden que si yo hago esta relación, en el otro lado, en la otra línea oblicua, tengo que hacer la misma. O sea, tengo que hacer esta misma, el trazo con este correspondiente acá. El trazo largo con ese. O sea, tiene que ser ON con OQ. ¿Y qué tenemos acá? ON con OQ. O sea, verdadera también. Ahora, ¿qué pasa con estas expresiones donde tenemos multiplicación y tenemos un OQ al cuadrado? ¿Ya? Ahí algunos se complican con esta especie porque dicen, ¿y aquí de dónde saco este tipo de cosas? Miren, MN por NO es igual, y este OQ al cuadrado lo voy a colocar como OQ por OQ. ¿Ya? ¿Ven? Desarmamos el OQ cuadrado, OQ por OQ. Y después voy a dejar aquí MN y uno de estos OQ que está multiplicando lo voy a pasar aquí dividiendo. Y en el otro lado quedó uno de los OQ y el NO lo vamos a pasar dividiendo. Y entonces me quedó esta proporción, que es la que yo tengo que analizar si cumple con el teorema de Tales o no. Entonces acá me dice MN es a OQ. Vean la relación que está formando. MN con OQ. ¿Ya? Ya ahí ya sabemos que algo no está funcionando bien, porque si yo voy a trabajar con MN, tengo que trabajar con el lado correspondiente que es QP. ¿Ya? Y entonces ya vemos que todo ya no corresponde a lo que es el teorema de Tales, a la relación. Entonces ya ni siquiera necesitamos analizar el otro porque realmente no cuadra y esto es falso. Y lo mismo hago acá. Entonces coloco PQ por PQ es igual a PQ por MN. Y dejamos aquí PQ. Podemos pasar uno de ellos, puede pasar a este MN ya dividiendo. Y aquí me queda PQ. Y aquí necesariamente tiene que ser otro de los PQ. Y me quedó PQ, PQ. ¿Ya? Entonces ya ahí sabemos también que hay otra expresión que no nos cuadra con lo que es el teorema de Tales. Primero dice PQ es a MN, ¿ya? Y ahí parte bien, porque PQ es a MN, ¿ya? Perfecto. El lado del triángulo menor con el lado del triángulo mayor. Y después debería ser el lado del triángulo, pero otro trazo, no el mismo PQ, ¿ya? Bueno, conclusión, si uno analiza esa, también sale falsa. 27. Vean ustedes que
nuevamente se nos repite algo similar allá a dos preguntas que hemos hecho. O sea, el DENRE cuando aplica este tipo de prueba insiste mucho en colocar expresiones así para que uno analice, y el que tiene claro el teorema no va a tener problema en analizar y ver si esto es verdadero o falso. Ya, entonces, ¿qué se verifica? Y ahí me dan todas las líneas paralelas, BE con CF, ahí están esas dos paralelas, y también CE con DF. Ya, analicemos. Dice, AB es a BE. ¿Ya? Vamos a marcar aquí, AB con BE, estos dos. ¿Mm? AC con CF. AC con CF. Estaríamos bien, ¿cierto? Porque estamos trabajando con ese triángulo, con CFA, donde ahí están las dos paralelas, y estamos considerando los lados del triángulo menor con los lados después del triángulo mayor y en el orden correspondiente. O sea, esta es verdadera. Ni un problema con eso. Vamos con la siguiente. La siguiente también dice AB es a AE. Pero ahora me lo relaciona con BC y con EF. ¿Ya? Tenemos AB es ABE. Ya sabemos que son los dos lados del triángulo, ¿cierto? Y después me dice BC, que es esta parte, con EF, que es esta parte. Y ahí sí que estamos nuevamente mal, porque si yo quisiera relacionar estas dos partes que están aquí, ¿ya? Para que quede correcto, para que esté correcto, debería ser con estas dos de aquí, ¿cierto? Entonces tendría que hacer la razón de AB con AE y después BC con EF, y ahí estaría correcta. Pero así como está, esta es falsa. Ya. Y la última. AB es a AC. Ya. Nuevamente tenemos entonces AB es a AC. ¿Ya? AB es a AC. Como AE es a AF. Como AE es a AF. Ya. Analicemos entonces en ese triángulo, si tenemos dos paralelas, ¿ya? Si yo hago la razón del lado menor del triángulo con, o sea, del lado del triángulo menor con el lado del triángulo mayor AC, en el otro lado tengo que hacer lo mismo. Y está hecho lo mismo, AE, ¿sí? Es el lado del triángulo menor, y AF es el lado del triángulo mayor, o sea, esta es verdadera. Eso, ¿ya? 28. PA mide 5, bueno, me dan las paralelas correspondientes, ¿ya? AC 8, AB 6, CD X. Ya. Vean que esta es la tercera pregunta que sale con ese tipo de expresión, en el cual se coloca porque se sabe de que el alumno tiende a hacer mal la proporción. Recuerden cómo se hace mal, diciendo 5 es a 6 como 8 es a X. Eso está malo, ¿ya? Recuerden que si yo voy a trabajar con la razón del 5 y del 6, 5 es a 6, son los dos lados del triángulo pequeño. Por lo tanto, la otra razón deben ser los dos lados del triángulo mayor. Entonces, 5 es a 6, 5 es a 6, como el lado del triángulo mayor es 5 más 8, ¿cierto? Lo cual es 13 y es a X. En forma gráfica eso es así, ¿eh? S con S, S con S. Así, ¿ya? La razón entre los dos lados del triángulo pequeño y la razón entre los dos lados del triángulo mayor. Bueno, ahora parte algebraica, 5 por X, 5X, 6 por 13, eso da 78, y X es 78 dividido 5, que lo vamos a dividir porque la alternativa venía con la división efectuada. Entonces 1 por 5, 5, 7, 2, 8.
¿ya? 5. 5 por 5, 25. 28, 3, 5 en 36. 15,6. Listo. Ahí está la medida de X. 29. Tenemos que determinar el valor de X, ¿ya? Y está dada esta figura que ya también les dije por ahí en otro ejercicio, que tienden mucho a equivocarse. Si yo coloco una razón, porque la razón de partida puedo ser cualquiera, no hay problema, ¿ya? Pero siempre pienso, sería más conveniente trabajar con un triángulo, ¿ya? Y hacer la razón entre los lados. 4 es a X. Ahí está, 4 es a X. Pero si hago la razón entre estos dos lados, ¿cierto? Obviamente la otra razón tiene que ser hecha entre los dos lados. Pero aquí es donde uno debe tener cuidado, porque en esto, si uno dice 4 es a X y piensa que después, como partió el 4, tiene que partir del 9, ahí va a estar equivocado. Porque recuerden que cuando estas rectas se cortan al interior o entre las paralelas, ocurre que si yo parto con el 4, ¿cierto? Si yo comienzo con el 4 en una de las razones, en la otra razón debo comenzar con el que está en la misma recta del 4. Ahí donde está el 4, ¿cierto? En la misma recta está el 6, con ese tengo que partir. Y si la X está en esa recta, que fue lo que colocamos en el denominador, el 9 debo colocarlo, ¿ya?, en el otro denominador, porque está en la misma recta. Simplificamos: 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, producto cruzado, 4 por 3, 12, 2 por X, 2X, y 12 dividido 2 da 6. Listo. Ahí tenemos entonces otro ejercicio realizado. Ya, aquí empezamos a trabajar con ejercicios. Ahí 10, 5, este es un 9, ¿ya? Con ejercicios que encontré por ahí en alguna guía y que tienen que ver con el teorema Tales, pero vean de que me empiezan a pedir no por medidas de trazo, sino que en este caso me están pidiendo el perímetro del trapecio sombreado, ¿ya? El perímetro del trapecio. Bueno, para sacar el perímetro del trapecio sabemos que un trapecio tiene lados paralelos y que la suma de todos sus lados me va a dar el perímetro correspondiente. O sea, necesito saber la medida de todos los lados de este trapecio, donde sabemos por ahora solamente esta medida, que es 10. Ahora, como este ángulo mide 90 y L sub 1 con L sub 2 son paralelas, entonces aquí también este mide 90. Ya, empecemos a determinar alguno de los lados. Voy a colocar aquí medida X. Vamos a determinar ese valor X. Puedo entonces partir haciendo la razón de 9 es a X. ¿Ya? 9, este trazo completo, es a X, que sería el triángulo mayor y el triángulo menor, ¿ya? Y aquí voy a tener que hacer lo mismo con este otro lado, ¿cierto? O con este otro trazo. Voy a tener que utilizar el trazo mayor, 10 más 5, 15, ¿ya? Porque aquí partí con el 9. El 9 es todo el lado del triángulo, ¿cierto? Entonces aquí tengo que hacer todo el lado del triángulo mayor. Y después dije X, que es el lado del triángulo menor. Aquí tengo que decir 5, porque es el lado del triángulo menor. Listo, ahí está en orden, y con eso ya podemos sacar el valor de la X. Simplificamos: 5 en 5, 1, 5 en 15, 3, cruzado, 9 por 1, 9, X por 3, 3X, y 9 dividido 3 da 3. Listo, sabemos que este valor es 3. Y vean con lo que nos encontramos, ¿cierto? Un triángulo rectángulo donde tenemos medida 3 y 5. Y ahí aparece, que ya lo expliqué, ¿cierto?, en videos anteriores, el trío pitagórico, el trío 3, 4, 5, que es un trío que conviene saber porque nos permite calcular
rápidamente, sin necesidad de estar aplicando Pitágoras, el cateto que nos falte, o la hipotenusa, depende del ejercicio. Entonces, 3, 4, 5. Si aquí tenemos 3 y 5, sabemos de inmediato que este trazo mide 4. Si alguien no se aprende este trío, tiene que aplicar el teorema de Pitágoras, igual va a llegar a 4. Ya, seguimos, porque nos están faltando, recuerden que tenemos que terminar los 4 lados de este trapecio. Bueno, pero como aquí sacamos que x mide 3, y en total, toda esta línea es 9, si hay 3, este mide 6. ¿Ya? 3, 6. Y ahora nos está faltando esta base. ¿Ya? Bueno, le vamos a colocar I. ¿Y cómo la vamos a determinar? Bueno, teorema de Tales, ¿cierto? Aunque igual, como es un triángulo mayor de rectángulo, igual podríamos aplicar Pitágoras, pero estamos trabajando con Tales, así que vamos con teorema de Tales. Voy a plantear 3 es a 4. 3 es a 4. Vean que estoy trabajando con los dos lados del triángulo más pequeño. Y ahora trabajo con los dos lados del triángulo mayor, que mide 9 y el otro mide I. 3 por I, 3I. 4 por 9, 36. Y 36 dividido 3, 12. Listo, determinamos I, que es 12. Y entonces, como nos piden el perímetro del trapecio sombreado, sumo todos los trazos. Tenemos 12, después más 6, más 4, más 10. ¿Ya? Entonces tenemos 10, 14, 20, 32 unidades es el perímetro. Listo. Ahí está el ejercicio 30. ¿Ya? Vamos con el 31. ¿Ya? En el 31 vean que nos piden el área de la figura sombreada. O sea, aquí no vemos por ninguna parte de que nos digan de que hay paralela y que uno diga, hay que ocupar el teorema de Tales. No, pues uno tiene que llegar a concluirlo. A ver, voy a remarcar si este es un 12, este es un 9, ¿ya? Y este es un 6. Ya, ahora sí. Entonces, no nos dicen nada, pero vean de que aquí tenemos estas dos líneas que tienen ahí formado un ángulo de 90, y por ahí en un video anterior también se los expliqué, ¿cierto? Si tenemos dos líneas cualquiera y que están atravesadas por otra línea y esa línea forma ángulos de 90 con esas dos líneas, entonces se concluye que las dos líneas son paralelas. Entonces aquí, ¿qué es lo que concluimos? Ahora le voy a colocar letras A, B, C, D, y este le voy a poner E, para poder indicarles mejor lo que voy a decirle. AB, por lo tanto, con CD son paralelas, por la formación de esos 90 grados por el trazo CD. ¿Ya? Y entonces, como aparecen esos 90 grados y esas paralelas, podemos aplicar el teorema de Tales. Y entonces vamos a calcular el trazo AB. Entonces 12 es a 9. 12 es a 9. Estoy haciendo ahí la razón entre los dos catetos, ¿cierto? Obviamente en otro también tengo que hacer la razón entre los dos catetos. Si partí con el cateto que está sobre la paralela, debo partir con el cateto que está sobre la paralela, que es X. X es a 6. Ya, tenemos nuestra razón lista. 3 por 4, 12, 3 por 3, 9, simplifique por 3. 4 por 6, 24, y 3 por X, 3X. Entonces X es 24 dividido 3, que da 8. Ya determinamos que X es 8. ¿Y por qué estábamos determinando este valor X? Bueno, porque para sacar el área de un triángulo que es rectángulo, necesitamos los catetos. Porque el área del triángulo rectángulo es cateto por cateto dividido 2. Por lo tanto, saquemos el área de uno de los triángulos, ¿ya? O vamos a colocar ya enseguida el área total. El área total es, ya, el primer triángulo, cateto por cateto,
9 por 12 dividido 2, más el área del otro triángulo, que también es cateto por cateto, la x, que salió 8, por 6 dividido 2. Y eso es lo que tenemos que resolver. El 2 en el 6 cabe 6 veces. El 2 en el 12 cabe 6 veces. El 2 en el 6, 3. Ya. Por lo tanto, nos quedó 9 por 6, 54, más 8 por 3, 24. Sumamos 54 más 24 y eso da 78 unidades cuadradas, porque estamos trabajando con el cálculo de área. Listo, ahí está el ejercicio. Entonces, interesante, porque hay que trabajar el teorema de Tales para poder llegar a determinar el área de toda esa figura sombreada. 32. Nuevamente nos piden el área, pero ahora de un rectángulo, del rectángulo ABCD. Sabemos que el rectángulo tiene lados opuestos iguales y paralelos, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos el área del rectángulo? A ver, remarco aquí 5, 6 y 8. Ya. Esas son las medidas que tenemos: 5, 6 y 8. Y necesitamos, para determinar el área del rectángulo, ¿ya?, porque es lado por lado, ¿ya?, o largo por ancho, ¿ya?, lado por lado es el área. Necesitamos la medida de AB y de BC. Entonces, veamos cómo podemos determinar esas medidas, ¿ya? También sabemos que el rectángulo forma aquí ángulos rectos, ángulos de 90, ¿cierto? Así que eso también lo podemos considerar ahí para lo que tenemos que resolver. Ya. ¿Qué vamos a sacar primero? A ver, voy a colocar aquí X para determinar el ancho, ¿ya? ¿Y cómo me doy cuenta de que tengo que determinar X primero? ¿Ah? Porque aquí tengo los dos lados de este triángulo y aquí, entonces, puedo sacar usando los dos lados del otro triángulo, ¿ya? Entonces, podría usar eso, ¿ya? Pero aquí tengo el inconveniente de que este trazo no tampoco lo sé. Ya, le voy a colocar I. ¿Ya? Entonces voy colocando medidas para ver cómo puedo trabajar. Ya. Hago la razón. 8 es a 6. 8 es a 6. La razón entre los dos catetos. ¿Ya? Hago la razón aquí entre los dos catetos. X es ahí. Ya. ¿Qué problema tengo ahí? Tengo el problema de que no sé ni la X ni la Y, ¿ya? Entonces, al trabajar con estos valores, me encuentro con ese problema. Pero aquí es cuando tengo que darme cuenta, ¿ya?, aquí es cuando tengo que darme cuenta de que si este ángulo es recto, este ángulo que está sobre la otra paralela también es recto. Y nos aparece la medida 6, 8 y podemos determinar la hipotenusa con el teorema de Pitágoras o con el trío pitagórico 3, 4, 5, porque si lo amplifico por 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, me queda 6, 8, 10. Y tenemos 6, 8, o sea, este mide 10. Y ahora entonces veo de que puedo trabajarlo de modo que pueda, ¿cierto?, determinar algunos de los valores que me faltan, ¿ya? Entonces, veamos qué valores, ya ahora que ya tenemos ese disc, qué valores podemos determinar. Entonces, si hago, por ejemplo, la razón de 10 con 6, ¿ya? Hacemos la razón de 10 es a 6 aquí. 10 es a 6. Estoy trabajando con esos lados del triángulo, ¿ya? Entonces, acá tendría que hacer la razón entre, si aquí tomé la hipotenusa de partida, aquí también debo partir con la hipotenusa, ¿ya? O sea, 5 es a I. 10 es a 6, 5 es a I. Es una posibilidad de trabajar. 10 por I, 10I, 6 por 5, 30, y 30 dividido 10 da 3. Y listo. Sabemos que la I es 3
Y si la y tiene valor 3, 6 más 3, 9, ya sabemos que este lado AB es 9. Bueno, y ahora podemos determinar el valor, como determinamos valor y, determinar el valor x, ¿ya? Nosotros aquí ya habíamos planteado algo, entonces ahí mismo podemos colocar que 8 es a 6, como x es a y, pero y vale 3, como x es a 3. ¿Ya? Simplificamos, 2 por 3, 2 por 4, producto cruzado 4 por 3, 12, 3 por x, 3x, y 12 dividido 3 da 4. X mide 4, o sea, este lado es 4. En conclusión, el área del rectángulo es lado por lado 9 por 4, 36. Bueno, ahí distintas formas de... Eso es lo que tiene la geometría, que a lo mejor ustedes si lo piensan lo pueden resolver por otro camino, por otro procedimiento. Esto tiene varias formas de resolver, ¿eh? No hay que quedarse con la única forma y si ustedes vieron este proceso, piensen también en hacerlo por otro camino. De eso se trata esto. Ya, seguimos. 33. ABCD paralelogramo. A, B, C, D. A ver, acá tenemos un problema con las letras. Es A, B, D, E paralelogramo. Disculpen, pero ahí es A, B, D, E. ¿Cierto? Esa figura es paralelogramo, que significa el lado opuesto iguales y paralelos también. Y entonces me piden el perímetro de AB, aquí lo mismo, ¿cierto? No es ABCD, es ABDE. O sea, me están pidiendo el perímetro del mismo paralelogramo. Ya, eso es lo que tenemos. A ver, entonces, remarco aquí el 6, el 3 y este que es 15. Ya, veamos entonces qué podemos hacer si nos están pidiendo el perímetro del paralelogramo ABDE. Para determinar ese perímetro tenemos que saber la medida de los lados. Ya tenemos esta medida que es 15. Nos está faltando esta medida que es el ancho del paralelogramo X. Ya. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? Ya, empecemos a ver qué se puede hacer. Primero, a ver, aquí podemos determinar esta medida que le voy a colocar I. ¿Ya? Y pensando en este, mire, vean este triángulo BCD, ese triángulo, donde puedo plantear que 6 es ahí, 6 es ahí en el triángulo pequeño, como en el grande 9 es a 15. 9 es a 15. Simplificamos por 3, 3 por 3, 9, 3 por 5, 15. Cruzado 5 por 6, 30, y por 3, 3i, y 30 dividido 3 da 10. Ya sabemos entonces que esa medida es 10. Ya, ¿qué otra cosa podemos determinar? ¿Ya? Porque, lo voy a colocar acá, porque recuerden que tenemos que llegar a esta medida, que es el ancho, ¿ya? Y ya sabemos 15. Ahora, como determinamos que este es 10, piensa que yo aquí podría, por ejemplo, intentar hacer aquí la razón de 3 con x. Pero si hago la razón de 3 con x, que son los catetos del triángulo rectángulo, acá tendría que hacer la razón entre los catetos, y tengo uno y el otro cateto no lo tengo. Ya, entonces, ¿qué hago antes de hacer eso que estaba explicando recién? Como tengo medidas 6 y 10, y aquí está el 90 grados, que me indica que ese triángulo es rectángulo, aplico nuevamente el teorema de Pitágoras o los tríos pitagóricos, que en este caso es el trío 3, 4, 5, que al amplificarlo por 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, me queda 6, 8, 10. Como tenemos las medidas 6 y 10 de la hipotenusa, me falta el valor 8, que corresponde a ese trazo CE. Y ahora sí, ahora puedo hacer la razón entre los dos catetos. X es a 3, ahí está la razón entre los dos catetos. Y lo mismo entre los otros dos catetos, hago la razón
pero teniendo cuidado en el orden, porque si yo partí con X, que está en la paralela B, debo partir con 8, que está en la paralela CD. 8, o en la paralela CE. Ya, y después dije 3, o sea este, y corresponde 6 en el otro triángulo. 8 por 3, 24, x por 6, 6x, 24 dividido 6 da 4. Listo, determinamos ya todo lo que necesitábamos. Entonces el perímetro de este paralelogramo va a ser la suma de 15 más 15, o sea 30. Los lados opuestos son iguales, ¿cierto? Y aquí también la x sacamos que es 4, lados opuestos también son 4 y 4. 4 más 4, 8. Perímetro, 38 unidades. Listo. Ahí está el 33. 34. Nos piden el perímetro del cuadrilátero FEDC. Ya, ahí está bien. 4 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros. Ya. Esas son las medidas que tenemos. El cuadrilátero FEDC, ustedes ven de que está formado ahí con varios ángulos de 90, que si yo coloco el 90 también en el otro sentido, ahí me doy cuenta que en realidad me están pidiendo el perímetro de un rectángulo, ¿cierto? Puede ser un rectángulo, un cuadrado, pareciera un rectángulo. Ya, para eso necesito la medida de cada uno de los lados. Ahora, donde podemos determinar un lado sin ningún problema es aquí donde tenemos este triángulo rectángulo, porque tenemos 6 y 10, y ya lo he repetido varias veces, 3, 4, 5, amplifico por 2, y ahí tengo el trío pitagórico 6, 8, 10, así que si esto mide 6 y 10, este mide 8, y listo, ya tenemos un lado del rectángulo. Nos está faltando entonces ahora determinar el otro lado. Ya, entonces, ¿cómo podemos determinar el otro lado? Ya. Y el lado del que estoy hablando le voy a poner aquí X, ¿cierto? Ese nos falta, o lo puedo colocar en esa posición. Ya. Veamos entonces de qué forma podemos llegar a determinar eso. Si, bueno, aquí tenemos varias paralelas, ¿cierto? Fija, porque aquí tenemos que estos dos trazos son paralelos y también que estos dos de acá son paralelas. Entonces, si yo utilizo las paralelas, podría utilizar que 10 es a 8, hacer esa razón, 10 es a 8, lo voy a colocar acá, que sería entre los dos lados del triángulo más pequeño, y ahora tengo que hacer la razón entre los dos lados del triángulo mayor. ¿Ya? Si hago la razón de los lados del triángulo mayor, tendría que ser 10 más este trazo igual a x más este trazo. Ahora, este trazo lo sé, porque si este es 8, este es 8. Pero aquí tengo el problema de que este trazo ahí no lo conozco. Luego, si hago la razón de 10 con 8 y después tengo que hacer 10 más este, hasta ahí llego. Y entonces aquí no podría ser. ¿Qué hago si no me resultó aquí? Bueno, pruebo por el otro lado. Hago la razón entre 6 y 8. ¿Ya? 6 es a 8. Y aquí sí que el trazo completo lo tengo sin problema porque es 6 más x es a este trazo completo que es 8 más 4, 12. ¿Ya? Entonces, para que vean, traté por un lado, no me resultó, lo hago por el otro lado y listo. Y ahí sí. Entonces, simplificamos, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, producto cruzado, 3 por 12, 36, 4 por 6, 24, 4 por x, 4x. Ya, pasamos restando el 24, esa resta da 12, igual 4x, y 12 dividido 4, 3. Por lo tanto, el perímetro de ese cuadrilátero va a ser, la x vale 3 y los otros lados valen 8, entonces va a ser 2 veces 8, 8 más 8, 16, 2 veces 3, 3 más 3, 6. Perímetro 22, estamos trabajando con centímetros, 22 centímetros.
Ya, vamos al ejercicio 35. Recuerden que en el primer video, ¿cierto? Resolví 18 ejercicios y para este segundo les prometí hacer 18 más, así que ya estamos en los dos últimos ejercicios. Vamos con el 35. Nos piden el área del paralelogramo ABCD. Ya, el área. Tenemos medida ahí 6. Ahí tenemos una medida 5, una medida 3. Y para determinar el área del paralelogramo, tenemos que tener la base y la altura. ¿Ya? La base y la altura. Bueno, la altura, si usted, como este es el paralelogramo, la altura corresponde a esta medida que está acá, ¿cierto? Esa es la altura, ¿ya? Pero esa medida tiene los mismos valores que aparecen acá, 3 y 6, o sea, esa altura es 3 más 6, es 9. O sea, lo que nos está faltando en este momento es determinar la base de este paralelogramo, ese valor. Bueno, nuevamente nos aparece el trío pitagórico 3, 4, 5. 3 y 5, este mide 4. Entonces, ni un problema para determinarlo. Ya, sigamos viendo entonces ahora cómo podemos hacer para determinar este valor X, que si este trazo AB mide X, este trazo de C, opuesto, igual, ¿cierto? También mide X. Entonces, vamos a hacer la razón entre los catetos de este triángulo rectángulo 4 es a 3. Y después voy a trabajar con este otro triángulo, que también es rectángulo, porque si aquí hay 90 y estas líneas son paralelas, este también mide 90. ¿Ya? Entonces hago la razón entre los catetos, pero no se olviden, no se olviden del orden. ¿Ya? Si yo partí con 4, esta fracción, la hago esa razón, un trazo que está sobre la paralela, tengo que partir sobre el trazo que está sobre la paralela. Entonces, X es a 6. 4 es a 3, los catetos del triángulo. X a 6, los catetos del triángulo. 4 por 6, 24. 3 por X, 3X. 24 dividido 3, 8. Listo. Ahí está el valor de X. Y ahora entonces nos preocupamos de determinar el área que nos pide. La base es X. Sabemos que entonces corresponde al valor 8. La base del paralelogramo, y la altura, bueno, ya la sabíamos, 9. El área es 8 por 9, 72 unidades cuadradas por ser área. Y vamos con el último ejercicio. Nos piden el perímetro del triángulo ABC, de este triángulo. Ahí, vemos que es un triángulo rectángulo. Y tenemos las medidas que se ocupan bastante, ustedes lo pueden ver, esas medidas relacionadas con los tríos pitagóricos, ¿cierto? El 3, 4, 5 y el 6, 8, 10 aparecen bastante. Entonces, si tenemos 3 y 5, el trío 3, 4, 5 me dice, este mide 4. 3 y 4 los catetos, 5 la hipotenusa. Para determinar el perímetro del triángulo ABC, debo conocer los 3 lados del triángulo. Entonces, debo conocer la medida X y esa medida Y. Determinemos las medidas correspondientes y partamos con X, donde aquí puedo hacer la razón entre 4 y 3, los catetos del triángulo. 4 es a 3. Partí con este trazo que está sobre la paralela. Aquí también sobre la paralela este es mi X. Y si dije 3, en el otro digo 4. Ya, ahí está la razón entre los catetos. 4 por 4, 16. 3 por X, 3X. Y X es 16 tercios. Ya, determinamos el valor de X. Ahora, el valor de Y. Entonces, hagamos la razón. 4 es ahí. Puede ser esa o cualquier otra. Recuerden que pueden ustedes plantear otras razones también. Ya, yo estoy planteando 4 es ahí. Si partí con 4, el otro día partí con el que está en la misma línea, que es el 3. Y si dije Y, después es 5.
Entonces, 3i, 4 por 5, 20, y es 20 tercios. Y como ya sabemos las tres medidas, el perímetro del triángulo va a ser la suma de las tres medidas de los tres lados. Entonces, 4 más el trazo X que salió 16 tercios, más la hipotenusa Y, 20 tercios, y resolvemos eso, ¿cierto? Entonces, sacamos el mínimo, 3 por 4, 12, más 16 y más 20. ¿Ya? Sumamos esto, 20, 30, 40, 46, 48, dividido 3. Y esa división da justo 16. Listo. Ahí está el perímetro entonces de ese triángulo que nos estaban pidiendo. Y listo. Listo. Terminamos entonces con 18 ejercicios más relacionados con el teorema de Tales. ¿Ya? Así que oye, ya le he hecho 36 ejercicios, así que yo supongo que ahora ya ustedes están expertos en teorema de Tales, así que lo que salga de Tales, ni un problema para ustedes. Ya, sigo avanzando entonces con esta secuencia de videos geométricos que estoy haciendo, y ahora me voy a dedicar entonces a, porque hemos trabajado con las medidas de los ángulos, con estos teoremas, ¿eh? Yo creo que el próximo que voy a trabajar podría ser el teorema de Euclides, ¿cierto? Y después seguir trabajando con medidas de trazo. ¿Ah? Así que, en fin, la idea es completar todo lo que tenga que ver con geometría, incluso llegando, porque también pretendo hacer ese, incluso llegando a un video geométrico o quizás varios videos en los cuales vamos a trabajar con ejercicios de geometría, pero de olimpiadas matemáticas. Interesante, ¿eh? Entretenido. Ya, a seguir avanzando, así que si quieren aprender harta geometría, ya pues vean todos los videos, ¿eh? Y los que voy a seguir haciendo para que entonces sean un experto en geometría. Chao, que estén bien.